Sé que dije que sacaría el video de la fuga, pero quise sacar esto antes. O eso diría si estuviéramos en diciembre del 2024. A día de hoy ya tengo subido el video narrando los detalles de ese suceso. Pero en esta ocasión, este es el relato de una pelea de dos personajes de Re:Zero. Uno es alguien que es tan fuerte que ha derrotado dragones, y el otro es solo un poco más fuerte que la media. Pero este guerrero tiene algo que le hace sobresalir, y es que al igual que el protagonista, él es capaz de volver de la muerte. Más allá de lo que representa el uso de este poder, es innegable decir que abusando de esta habilidad, él puede saber todo lo que va a pasar y usar esta información para superar a sus enemigos. Sinceramente me extraña cómo es que nadie ha hecho un video narrando esto. Sé que existen resúmenes, pero un resumen comprime muchas cosas, así que te aseguro que te perdiste muchos, pero muchos detalles. Aclaro que aun cuando ando tratando de ser lo más fiel posible al relato original, aún así no pude cubrir la historia al 100%, así que te recomiendo fuertemente leer el capítulo original en caso de que esto te guste. Ahora sí, empecemos. Aldebarán no sabía si es que Beako, la compañera de Subaru, también sería atrapada en el conjuro, pero sí sabía que si ella hubiera tenido algo de tiempo, hubiera podido deshacer el hechizo. De todas formas, eso no importa porque ahora ambos están encerrados en una pequeña esfera, la cual congela en el tiempo a sus prisioneros. Aldebarán coge el objeto y describe que es como si estuviera agarrando una pequeña bola de cristal, aunque, afortunadamente para él, este objeto no tiene ni de cerca la misma fragilidad que un material de esas características. Después de todo, si fuera fácil de romper, eso sería un inconveniente para lo que pasará ahora. Sabe que en este momento vendrán los aliados de Subaru por él. Ellos piensan que su traición recién acaba de empezar, si supieran que en realidad todo comenzó desde hace mucho, desde el momento en el que Subaru dejó morir a su amada dueña. Y aunque suene poco creíble, eso ya no importa porque ella ya no está. Aldebarán empezó esta pelea desde el momento en el que Subaru salió del Imperio. Desde entonces ya estaba muriendo a fin de poder evitar que los aliados del protagonista lo sigan en este desierto, porque aunque pueda lidiar con ellos, sería mejor no tener obstáculos. Primero tuvo que convencer a Roswaal, el aliado más poderoso de Subaru. Tenía que convencerle de que había otra cosa más beneficiosa que acompañar al protagonista en esta misión, y esa cosa era la administración de los territorios dejados en orfandad por Priscilla. Le dolió haber tenido que usar en las negociaciones a Chul, un niño protegido y amado por su señora, pero eso no importa porque ella ya no está. Murió 4061 veces descubriendo las palabras correctas para convencer a Roswaal. Para convencer a Ran, otra de las aliadas más cercanas de Subaru, le tomó muchos intentos, pero al menos sabía que podía usar la preocupación que tiene ella por su hermana menor Ren, quien acaba de despertar de un largo coma. Le tomó sorpresa darse cuenta de que después de superar a Ran verbalmente, también tuvo que enfrentarse a los argumentos de Ren. Si bien esa chica aún no recupera las memorias, la experiencia que tuvo con Subaru en el Imperio la ha fortalecido bastante. Aún así, pudo tomar ventaja del amor mutuo de las hermanas y convencerlas de no seguir al protagonista. Se sentía terrible por haber usado esta bajeza, porque su señora también fue una mujer que amaba mucho a su hermano, pero eso no importa porque ella ya no está. Murió 972 veces convenciéndolas. La persona más difícil de lograr comprender emocionalmente fue Otto, el ministro de Asuntos Internos de la facción de Emilia. Simplemente él era una persona que no podías enfrentarte sin haberte preparado, y cuando las negociaciones cerraban, no tenías oportunidad de reabrirlas. Lo sabe porque lo intentó cientos de veces. Sin embargo, su experiencia negociando con Roswaal lo ayudó, y aprovechando que ese talentoso ministro tenía todavía bondad en su corazón, consiguió hacerle sentir culpable del posible rompimiento de su ser, del rompimiento de Aldebarán. Se sentía culpable por haberse aprovechado de la bondad de esta persona, porque su dueña también fue una mujer bondadosa, pero eso no importa porque ella ya no está. Murió 633 veces convenciéndolo. Otra persona complicada fue Frederica, aunque no tanto como los anteriores. No le guardaba rencor o algo, pero le molestaba que en caso de no encargarse de ella, esta se listaría automáticamente en la expedición al desierto. Definitivamente ella no debía ir, o la sangre especial de esta maid podría traerle problemas cuando use el dragón. Producto de tantos bucles que hizo, comprendió la dinámica del campamento de Subaru y supo que la jugada correcta era hacerle notar que si les acompañaba, la pequeña sirviente de la mansión la pasaría mal encargándose sola del marqués. A pesar de esto, le hubiera gustado darle algunas palabras de confort a esta maid. Hubiera querido hacer esto porque es lo que hubiera hecho su dueña al ver a alguien hacer algo que no desea. Pero eso no importa porque ella ya no está. Murió 94 veces convenciéndola. Sinceramente, convencer a Emilia fue fácil. Aldebarán mismo dice que convencerla era como robarle un dulce a un niño.
La única razón por la que falló fue porque le faltaba la resolución para engañar esos hermosos ojos amatistas. No quería torcer los pensamientos de ella para adaptarlos a los falsos sentimientos de su persona. Una vez que consiguió la resolución para engañarla, todo fue sobre ruedas. Cada vez más, Aldebarán sigue cometiendo muchos pecados a tal punto que sabe que ya no tiene salvación y que incluso sería ejecutado por su señora si ésta lo viese ahora mismo. Pero eso no importa porque ella ya no está. Murió 5 veces convenciéndola. Y la última persona a la que tuvo que convencer, Subaru. Aldebarán nunca dudó en cómo acercarse, nunca dudó en qué decirle, nunca dudó de que lo lograría. No murió ni una sola vez tratando de convencerlo. Es debido a que conoce al protagonista que sabía que éste no esperaría aquella traición. Y también sabía que pase lo que pase, no debía matarlo. Porque hacer eso solo haría que Subaru logre contraatacar. Al instante escuchó un grito de guerra. Era Garfield, quien había observado cómo es que este bastardo encerró a Subaru y Betty en una esfera. Se abalanza con la velocidad de una flecha ante él. Se dice que la fuerza de su llegada era tanta que solo bastaba con que le toque una parte del cuerpo para dejarlo inconsciente. Pero el joven guerrero solo lo incapacita y lo estrella contra el suelo. No iba a asesinarlo, porque primero quería saber cómo liberar a Subaru y compañía. Aldebarán siente su quijada romperse contra el duro pavimento, pero solo le dice que es un tonto, que si realmente quería evitar todo, debió de haberle noqueado. Al instante, el traidor muerde una píldora que tenía en los dientes y siente cómo su sangre empieza a hervir. Vuelve a escuchar el grito de guerra. Sabe que Garfield intentará cogerlo de la mano y doblegarlo, así que ahora solo esquiva su agarre y alza su codo para impactar en la cara del joven guerrero. Aldebarán dio un fuerte contraataque usando la propia velocidad del oponente en su contra. Sin embargo, Garfield es un guerrero, así que mientras era impactado por el contraataque de Aldebarán, en ese mismo momento patea el abdomen del traidor y lo manda a volar contra un estante. Aldebarán dice que siente sus huesos rotos, así que será mejor intentarlo de nuevo. Mientras estaba debajo de una pila de libros, vuelve a morder la píldora y siente cómo su cuerpo empieza a hervir. Vuelve a oír el grito de guerra del joven guerrero. Sabe que no podrá evadir la patada de Garfield, así que decide que si no puede evadirla, entonces hará que su oponente no la use en primer lugar. Vuelve a esquivar el agarre de Garfield, pero ahora reviste su codo con duras piedras y lo impacta de esta forma. El poder de este nuevo contraataque es tal que Garfield es lanzado por los aires como si fuera una bola de béisbol bateada por un jugador. La narración dice cómo es que va dejando gotas de sangre en el trayecto que es mandado a volar, y luego se estrella con un estante de libros. Al instante Aldebarán ve algo por la esquina de sus ojos y salta hacia atrás, pero de nada le sirve porque siente que no puede moverse. Entonces ve con detenimiento y se da cuenta de que su cuerpo está mojado de agua. Resulta que eso, el segundo mago más poderoso del reino, ha llegado al combate e inmovilizado al traidor. Sin embargo, decidido a darle una oportunidad para que se explique, le pide que le diga por qué ha hecho eso a Subaru y Betty. Le recalca que ellos estaban preocupados por él. De pronto, eso se desespera y deja de inmovilizar a Aldebarán. Al instante, alista la magia curativa, pero ya era demasiado tarde. Resulta que el traidor se había tragado la píldora nuevamente. No se nos dice cuánto tiempo ha pasado, pero la narración para por un momento para indicarnos que llegar a este resultado le ha tomado 106 intentos. Este bucle ya no empieza con Garfield gritando a Aldebarán, sino que ahora empieza en el momento en el que Aldebarán ha mandado a volar al joven guerrero, y ahora el mago está a punto de lanzarle el agua que lo inmoviliza. Al instante, el hombre del casco cubre su cuerpo con una armadura de tierra. Esto absorbe todo el agua que fue dirigida a él. Ahora logra caminar por la sala y se aleja más de sus rivales. Al instante Garfield se levanta y se lanza nuevamente por él, pero es detenido por eso, quien logra convencerla de que se calme y que se dé cuenta de que la situación es extraña. Aldebarán parece saber todos sus movimientos e incluso tiene contramedidas a cosas que no hay forma de que sepa. El traidor, viendo que Garfield ha recuperado su espíritu de lucha y compostura, decide volver a tomar la píldora. Estamos en el momento en el que eso le grita a Garfield que se calme, pero ahora Aldebarán al instante empuja el estante del libro más cercano a él. La caída de ese estante provocó un efecto dominó en las demás estanterías del lugar, las cuales terminaron cayendo encima de eso. Obviamente esto no lo mataría, pero le daba el tiempo suficiente a Aldebarán para seguir provocando al joven guerrero. De paso, en esta parte la novela nos revela que el traidor había venido en la noche al lugar para ir preparando el terreno a su beneficio. Cuando Garfield ve cómo eso intenta escapar del mar de libros que lo rodean, se da cuenta de que Aldebarán abre la rejilla de su casco y saca de su bolsillo la pequeña esfera que tenía encerrada Subaru. Entonces ve cómo el traidor devora aquel objeto. La narración nos dice cómo es que los ojos del muchacho se llenaron de odio
y cegado por sus intensas emociones, se abalanza sobre Aldebarán y le da un golpe tan pero tan fuerte que el traidor afirma que está a punto de vomitar lo que acaba de comer. Así que antes de que esto pase, vuelve a comerse la píldora. Los ojos del muchacho se llenaron de odio, así que se impulsa con toda su fuerza y velocidad a por Aldebarán, solo para que este a último segundo se agache y logre esquivarlo. Al instante Garfield le golpea sucesivamente, pero todos sus golpes son esquivados. Solo los puños de Garfield eran incapaces de conectar. Toda esta sensación dejaba un mal sabor de boca al muchacho, y eso porque es consciente de que si bien los golpes que recibe no le hacen un grave daño, aún así son lo suficientemente molestos como para evitar que la pelea concluya. Entonces de un momento a otro Aldebarán vuelve a usar su magia de tierra, y cuando Garfield voltea su cara para ver de dónde venía el ataque, este dice que la gran roca no solo cayó justo en su cara, sino que tenía el ángulo exacto para que este duro objeto impacte y cause el mayor daño posible en él. En esa breve pausa el joven guerrero se da cuenta de lo agotado que es Aldebarán. Solo basta con que un pequeño golpe acierte al traidor para que quede fuera de combate. A pesar de todos los trucos sucios del hombre del casco, simplemente su nivel de pelea era inferior al del joven guerrero. Además, en ese momento vuelve a llegar eso, quien le pide a Garfield que se calme, y cuando el adolescente se disponía a hacerle caso, es provocado nuevamente por Aldebarán, quien le dice que se retire y que se vaya a llorar con su abuela y su hermana. Lamentablemente el joven guerrero cae en su farsa y vuelve a lanzarse contra Aldebarán. Estaba decidido a derrotarlo, y aun si es burlado por alguna táctica, estaba dispuesto a sellar los movimientos del oponente abrazándolo. De pronto siente que algo de arena entre sus ojos. Esto le fuerza a perder la visión momentáneamente. Aún así, él siguió adelante, porque estaba decidido a vencer a su enemigo. De pronto, escucha la advertencia de su aliado. Garfield siente que algo se acerca a su cara. Al instante, abre su boca y con sus mandíbulas decide morder el golpe que viene a por él. Estaba decidido a arrancarle el brazo al traidor. Esto era una buena idea, porque como Aldebarán ha perdido un brazo, una vez que pierda el restante ya no será capaz de defenderse. De pronto se da cuenta de algo. El brazo que ha mordido es el brazo izquierdo. Su enemigo era un manco, pero era uno que aún conservaba su brazo derecho. Y cuando se da cuenta de ese horror, se nos dice cómo es que el puño de su enemigo se hinchó violentamente dentro de su boca y mandó a volar gran parte de sus dientes. Aldebarán creó un brazo de tierra y lo hizo explotar dentro de la boca del muchacho. Pero eso no terminó ahí. En plena explosión, se asegura de tocar la garganta de Garfield para incitarlo al vómito. Y, después de crear un guantelete de piedra para su brazo derecho, le da un golpe diagonal a la mandíbula del joven guerrero. El pobre chico siente cómo es que el cerebro le vibra y pierde el sentido de la estabilidad mientras escucha a su enemigo burlarse de él. Pasamos ahora al punto de vista de eso, quien se da cuenta de lo irregular que es Aldebarán. Sus acciones son muy perfectas, y si bien es consciente de que personas expertas en combate tienen una gran intuición para poder prevenir lo que va a pasar, simplemente los contraataques que hace Aldebarán no entran dentro de esa categoría, ya que ni siquiera es un experto en el combate cuerpo a cuerpo o en el ámbito de la magia, así que le advierte que debido a lo peligroso que es, no se sorprende si en esta pelea pierde alguna otra extremidad. Entonces recita y canta 2 hechizos mágicos al mismo tiempo. Este hechizo era un viento invisible que iba a robar la fuerza de combate de su oponente, mientras la víctima era azotada por llamas que circulaban a través del mismo viento. Se narra cómo es que Aldebarán se deja impactar por el viento solo para usarlo a su favor. Luego crea un escudo de tierra, el cual le permite sobrevivir a las quemaduras, y después de ser zarandeado por el viento, se dice cómo es que su cuerpo choca contra varias partes de la torre, pero misteriosamente en cada parte que chocó, el traidor había preparado almohadas de barro que amortiguaron su impacto, lo cual le permitió salir de la corriente de aire. Petrificado por la hazaña del hombre del casco, eso solo concluye que Aldebarán debe de estar viendo el futuro, pero viendo que aún le queda maná, decide seguir peleando. La escena cambia abruptamente. Vemos cómo es que producto de la pelea Petrie y Meili despiertan. Al inicio pensaban que el conflicto era producto de una pelea con el campamento rival, así que mientras pensaban en cómo es que debían proceder, aparece Garfield, quien está ensangrentado y con varios dientes faltantes. Al instante intenta hablar, pero no puede articular bien las palabras. Le pide a Petra que por favor use magia Yang en él. Aquella magia fortalece los atributos de una persona, y una vez que recibió esto, arranca una gran piedra del suelo y tapa la entrada con eso. Mientras lo hace, solo dice que si es que Aldebarán es capaz de ver el futuro, eso no significa nada si es que recibe un ataque que no puede evitar. Al instante se nos dice cómo es que un gran caudal de agua empieza a invadir el lugar, pero gracias a la presión que hacía el joven guerrero con la piedra, pudieron resistir. Petra se siente culpable y tonta por haber creído que Aldebarán estaba bien,
y Meili solo concluye diciendo que parece que no todas las personas pueden ser salvadas por Subaru. Al rato una voz grita y les llama. Era eso, quien les dice que suban a lo más alto de la torre. A pesar de la habilidad tan rota que tiene Aldebarán, no puede hacer nada más que solo dejarse llevar por las inmensas corrientes de agua. No podía cubrirse de barro, tampoco podía calcular la dirección de su caída como hizo cuando fue impactado por la corriente de viento. Y aunque intentase nadar en contra o moverse dentro del agua, la magia del elemento se encargaba de robarle más energía si usaba nadar contra corriente. Solo pudo dejarse llevar por esta. Ahora veía cómo Garfield y eso se acercaban a él. También se encontraban lastimados, pero seguían en pie gracias a su mayor espíritu de pelea. Garfield lo amenaza mientras que eso solo le pide explicaciones, a la par que le dice que aunque tenga un poder muy conveniente, eso no significa que ganará todas las batallas. El traidor le dice que está de acuerdo con ellos en que no puede ganar todas sus peleas. Como el espíritu de combate de Aldebarán no parecía haber disminuido, esto provoca que Garfield y eso se pongan en posición de combate una vez más. Aldebarán, el traidor, entonces afirma que le molesta que tengan tanta convicción, pero eso ya no importa porque ella ya no está. 748 fueron las veces en las que él fue impactado por el agua y se dejó llevar por esta. No podía redirigir la dirección, pero podía ver la posibilidad de victoria si es que caía en un sitio adecuado. Y en este bucle, al fin lo logró. Al fin logró reproducir las condiciones para su victoria. Entonces retoma su discurso y dice que aunque no pueda ganar todas las batallas, solo basta con que gane la última. De pronto apunta hacia una dirección. Garfield y eso siguen su dedo y se dan cuenta que un libro de la muerte, un libro que tiene dentro todas las experiencias vividas de una persona, este objeto cayó enfrente del dragón que estaba en lo más alto de la torre, el dragón Volcánica. El nombre de este libro era el nombre de una persona que murió y en su portada tenía escrito el nombre de Aldebarán. Como el dragón es solo una carcasa casi sin conciencia, leer el libro hizo que adopte la personalidad del traidor como si fuera la suya y, al instante, le dice a los aliados de Subaru que sus estrellas fueron malas. Acto seguido, la criatura más fuerte del mundo les ataca con su aliento draconiano. La historia termina nombrando al dragón ya no como el sagrado dragón Volcánica, sino como el sagrado dragón Aldebarán. Y esto ha sido todo por ahora. Este es un video que hice poco antes de abrir mi canal en inglés, así que había perdido el proyecto de video hace mucho, pero afortunadamente pude pedirle a un editor que lo rehaga. Y si te interesa saber lo que pasa después, tengo un video donde narro lo que sigue, así que si quieres verlo, solo haz clic en el enlace fijado. Recuerda que un like y un comentario ayudan al algoritmo como no tienes idea, así que no dudes en comentarme qué te pareció la pelea del Aldebarán vs Garfield.